Un saludo muy especial, muy buenos días, muy buenos y santos días a todos. Varios me habían escrito preguntándome, ya que estamos en la saga, en la serie de en vivo sobre las predicciones que se cumplieron en el 2020 y las que van a suceder en el 2021. Y un tema que decidimos no hacer en vivo, sino un audio o un video aparte por los vetos y por las medidas que ha tomado YouTube, es el tema de Estados Unidos. Decidimos subir o hacer un video en Rainbow Rumble, que es otra plataforma, pero la mayoría que me sigue es a través de YouTube. Entonces decidimos hacerlo omitiendo algunas palabras que espero que no me vayan a borrar el video o a traer sanciones al canal. Bueno, entrando en materia, el 80%, según estadísticas de que el estudio que se hizo, hay un documento que lo pueden descargar donde aparece la caja de comentarios que está en este video o en los diferentes videos donde se habla los en vivos sobre las predicciones, el estudio de las predicciones del 2020 y las nuevas del 2021. Lo pueden descargar y ahí pueden ver, hay un Sport tema y el tema del expresidente de Estados Unidos, que lo vamos a llamar como el señor Rojo, y el nuevo presidente de Estados Unidos lo vamos a llamar el señor Azul para que me entiendan un poco. Mm, en ese tema, en esa sección de las predicciones, hay varias que lo nombro al señor de rojo, que se hicieron realidad antes de que sucediera. Y el 80% del estudio, como se los venía diciendo, de las predicciones del 2000 fueron acertadas. Obviamente, uno no es Dios y también las predicciones se sujetan a interpretación. Por eso, a final de año, yo todo el año 2020 decía o veía que el señor Rojo seguía en el poder en Estados Unidos. Pero en diciembre yo les hice un en vivo donde veíamos las dos perspectivas, los dos caminos que había. Sea que quedara el señor que venía de regente, el señor de rojo, o llegara el señor de azul. Los dos panoramas. Y que en diciembre yo les dije que teníamos que esperar hasta enero, porque en enero ya se definía quién iba a llegar. Y los dos panoramas, eso pueden buscar, hay un en vivo y hay un recorte que yo subí sobre eso, que también afecta a Colombia, la política internacional, la geopolítica y a Colombia. ¿Qué sucede? Que tanto el señor, les voy a ser muy sincero, tanto el señor de rojo como el señor de azul están con dos proyectos. No vamos a hablar de política. Yo les decía en otros escritos que he subido a las redes, Facebook, Twitter, Instagram, que ya no existen ni izquierda ni derecha. ¿Por qué? Porque son conceptos que ya no se manejan. Las élites de este mundo, o sea, el plan globalista, los globalistas, utilizan el uno o utilizan el otro. Y hay diferentes proyectos globalistas. Es muy importante que tengan presente eso. Proyectos globalistas. Porque cada proyecto tiene un objetivo diferente y una manera de hacerlo diferente. Y los dos, el señor de rojo y el señor de azul, no están exentos y van con esos proyectos. Lo que pasa es que uno es menos agresivo y el otro es supremamente agresivo y de izquierda. Entonces, yo les planteé los dos panoramas, ahí está el video, lo pueden mirar. ¿Qué va a suceder ahora con el señor de rojo? Yo varias veces les comenté que tuve sueños, visiones en oración, lo veía en el poder. Ahora, muchas veces lo que el Señor muestra no es en el tiempo de uno ni inmediatamente, a veces puede pasar tiempo. ¿Y qué es lo más posible o lo que yo pienso que va a suceder o lo más seguro que va a suceder para mí?
cada uno puede sacar su conclusión, para el 2024 vuelva a lanzarse y quede. Esto va a ser un camino muy difícil, ya lo van a ver por qué, muy complicado, pero eh, esto va a generar muchas cosas positivas y negativas a nivel mundial. Como les decía, yo no estoy ni a favor del señor rojo ni a favor del señor azul. Yo estoy a favor de las políticas que están detrás de ellos dos, que son proyectos globalistas, pero por lo menos quedarnos con el menos peor. ¿Qué es lo que sucede? El mundo está polarizado, está o izquierda o derecha, eh, extremistas. Y esa no es la solución, no es solución ni izquierda ni derecha, que ya les comentaba que políticamente eso ya no existe, ya cada uno está a su acomodo y se organiza como quiere para buscar sus propios objetivos, sino proyectos globalistas, que son de diferentes grupos de personas que quieren que volvamos al feudalismo. Recuerden que el feudalismo fue una época terrible, la Edad Media, la Baja Edad Media, el oscurantismo, donde el mundo prácticamente se reseteó y eso es lo que quieren hacer para que los modelos que se están manejando, por ejemplo el capitalista, caiga totalmente. eh, Aclaro, el modelo capitalista no es la solución tampoco, pero es el menos peor en este momento. Y todavía hay proyectos globalistas como el que el señor Rojo maneja, que hay un estándar, una ética, una moral todavía pro vida, pro familia, pro Estado, pro individuo, que eso es fundamental y no intervencionista, que eso se vio en el mandato del señor Rojo. El señor Rojo no hizo ninguna guerra, al contrario, se traía a los soldados de otros lugares, no se metió a la fuerza a ningún lado y ayudó en la paz del Medio Oriente entre palestinos e israelitas, que esto no se había logrado hace muchos años y muchos presidentes, expresidentes habían prometido que lo iban a lograr y no lo consiguieron. Entonces, eh, el señor de rojo ahorita se va a seguir enfrentando a muchas cosas, a muchas demandas, a muchos pleitos, pero esto le va a servir a su favor. El señor de rojo no es un santo, ni el señor de azul, menos. O sea, ninguno de los dos. O sea, entre lo peor hay que escoger lo menos peor. ¿Por qué? Porque el futuro de Estados Unidos como potencia va a dejar de ser potencia, y esto yo lo dije en el predicciones 2019-2020. Pero de todas maneras, siga siendo potencia o no siga siendo potencia, va a interferir totalmente en la economía, en la estabilidad, sobre todo de Sudamérica y Colombia, porque Colombia es un aliado de hace muchos tiempos. Bueno, entre comillas, porque nosotros somos más bien como el hermano menor que hace los mandados. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? En el 2020 hablé varias cosas que iban a suceder y sucedieron, por ejemplo, la salud de él, que le iban a hacer algunos, iban a intentar hacer algunos atentados, que pequeños no los consiguieron, que el impeachment o el juicio que le hicieron no iba a salir en contra de él, sino que él salía a favor. Y ahorita mismo, pues yo sabía cómo iba a terminar la farsa de impeachment que hicieron de proceso jurídico que le entablaron al señor Rojo. ¿Por qué? Porque primero se les acabó el tiempo. Segundo, hay pruebas y si usted se pone a investigar qué pasó el N6 ese día, que hubo la entrada a este lugar tan importante, el FBI soltó unas pruebas donde antes de que el señor Rojo diera su discurso, ya tenían todo un plan organizado, tanto de los de Antifa y esta gente, para entrar, y obviamente muchos de extremistas de derecha también se le unieron en donde va Vicente, va la gente,
En el tumulto, en el momento de la manifestación, antes de que él iniciara su discurso, ya estaban en ese proceso, entrando a este sitio sagrado de la justicia y de la política de Estados Unidos. Dieron órdenes para que los dejaran pasar, cosa que nunca, nunca en la vida, y los que hemos ido a Estados Unidos y sabemos cómo se maneja la seguridad en Estados Unidos, lo permite. Entonces ahí él dio, como decimos en el argot popular colombiano, dio papaya. Dio papaya y aprovecharon eso en ese día para anular esa fuerza que se traía y las pruebas que se iban a dar para eh, desmascarar y mostrar de que hubo triquiñuela en las elecciones. Y no puedo utilizar otras palabras como la F, que empieza por F, porque si no, grave, nos quitan el canal. Y pues este no es un canal de opinión política, sino más bien de crecimiento espiritual. ¿Yo qué pienso de lo que pasó el año pasado y las pruebas que hay? Desde el principio yo comenté en redes que hubo triquiñuelas. No una triquiñuela generalizada, eso es verdad, pero sí en los estados importantes, decisivos y pendulares que llaman ellos, donde hicieron una cantidad de triquiñuelas muy grandes para poder en unas horas en la noche cambiar toda el resultado. ¿Por qué? Porque detrás de esto está el poder de varios proyectos globalistas de extrema izquierda que quieren acabar el mundo entero. Eso es así. Eso es así y se vio y se palpó porque ya no andan escondidos, sino que ya muestran la cara y se ven cómo son y para dónde van. Entre esos está Soros, un señor que de pronto ustedes hayan escuchado, y otros más que quieren que volvamos al feudalismo, a ser los reyes, los que dominaban, y la plebe, los más pobres, los más miserables, en la ignorancia absoluta, despersonalizados, nada de Estado, de política, nada del individuo. Usted le pertenece al Estado, usted no va a ser, no, como uno de los lemas del año pasado y de este año de la conferencia de Davos, Suiza, del Foro Económico Mundial, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz con eso y otros puntos que de pronto en los en vivos vamos a tocar, de predicciones los vamos a hablar y un poco más sobre el plan, los planes, los proyectos globalistas. Sin Dios, sin patria, sin personalidad, es más fácil poder dominarnos, establecer como una sola economía, un solo gobierno mundial, una sola moneda, un solo perfil. Si usted no se adapta a ese perfil, sencillamente usted pasa a algo que se llama la forma o el fondo o la ley de la cancelación. Entonces lo perseguimos, como pasa en el régimen chino, le cancelamos todas sus tarjetas, sus viajes, que yo he visto a varios que les ha sucedido, sus cuentas de banco, sus cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter, sus cuentas, sus redes, le dañamos su historia crediticia, le dañamos su historia laboral, entonces lo anulan totalmente del proceso social y económico. Esto es lo que quieren implantar. Que lo lleguen a hacer. Tengo un video que subí, un audio el año pasado sobre el OMN, el nuevo orden mundial o los globalistas, que no lo van a lograr porque es muy difícil. Ahí explico por qué. Es toda una estrategia enmarcada por las Big Tech, o sea, las redes, el poder de las redes. El año pasado lo vimos como siendo el señor rojo uno de los o el más importante de los presidentes, expresidente del mundo. Lo pueden vetar, lo pueden callar, le pueden cortar, diga cosas buenas o negativas, pero lo quitan, lo bloquean, lo cuestionan, y una caza de brujas, una persecución de medios, porque todo lo que salía era lo malo, no mostraban todo lo bueno que él hizo, porque él hizo cosas muy buenas. Usted mira desde la parte objetiva sin analizar
desde una forma emocional, visceral, su personalidad, su forma de ser, su forma de actuar, los comentarios que diga. Pero usted lo mira desde la parte objetiva, realmente lo que hizo para Estados Unidos y para otros países ha sido uno de los mejores presidentes, expresidentes de Estados Unidos. Desafortunadamente, con esas campañas de desinformación y como nos tienen manipulados de que nosotros elegimos a un mandatario no por sus ideas o proyectos o plan de gobierno, porque la mayoría no lo estudia, no investiga, sino por el apasionamiento visceral, emocional, lo que la emoción en ese momento me llame. Entonces, se viene, y ya lo vimos, una casa de brujas para el señor rojo. Pero él es fuerte y él tiene poder y no, y está primero también la mano de Dios, aunque no sea perfecto, aunque a mí hay cosas que no me agradan. Obviamente manejó cosas mal en su gobierno, también mucho descuido, imprudencia en la pandemia, pero cosa que el nuevo presidente, el señor de azul, tampoco es que haya hecho mayor cosa en este momento de los meses que lleva en la Casa Blanca. Eh, es una cuestión de que no va a ser fácil, pero no va a ser imposible que él vuelva a tomar el poder. Ahora, eh, no dije nada, no escribí nada, bueno, en el grupo de amigos cercanos sobre el impeachment de ahora, de febrero, el juicio que le hicieron al señor Rojo, porque hay muchos que se torean en las redes sociales, hay muchos que son fundamentalistas de izquierda y les molesta que haga esos comentarios. Aunque, como les digo, yo no me voy ni a un lado ni al otro y soy más objetivo en los proyectos y me adhiero más al proyecto que no es perfecto, ni la persona, el señor Rojo, ni ese proyecto globalista, pero por lo menos ha funcionado y medio se ha mantenido. ¿Por qué no iba a funcionar? Porque políticamente no era correcto. Primero porque era anticonstitucional. Y segundo porque políticamente no lo lograban hacer. Primero, porque el señor Rojo tiene mucho poder y fue el exmandatario con más votación de todos los tiempos en su segunda postulación, que la mitad o más no se sabe, porque como hubo triquiñuelas en las elecciones, no se sabe cuántos realmente votaron por él, pero se calcula que más de 80 millones. Entonces eso es un poder grandísimo y mediático tiene un poder grandísimo. Por eso las Big Tech le hicieron esa cacería y los grandes conglomerados de televisión a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y se hizo un experimento donde se ponían a la misma hora todos los canales de noticias de Estados Unidos y decían y repetían el mismo parlamento. Eso lo pueden buscar en YouTube, hay varios, si no los han quitado. Experimentos sociales y experimento de medios donde los colocan por una pantalla donde se ven todos los canales y los presentadores que dicen exactamente lo mismo. Y no solo en cuestión de política, sino en otros temas. Yo lo he visto años anteriores con el mismo ejercicio. El Partido Republicano es un partido en el cual está muy fraccionado. El 70% más o menos están con el señor Rojo y el otro, lo que sobra, no está, pero tampoco no están muy claros en sus políticas. Y no es que en el Partido Republicano se vio que muchos se le torcieron al señor Rojo. Pero en el futuro, si el Partido Republicano quiere seguir estando en el poder y mantenerse o medio mantenerse, el único aliado y la única salida es el señor Rojo por el poder que tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso se vio que en la votación solo 6 o 7 republicanos se torcieron y votaron en contra del señor Rojo. ¿Por qué? Porque es que lo necesitan, sobre todo en la vuelta del 2022, Cámara y Senado necesitan esa fuerza. Pero eso no solo lo necesitan los republicanos,
lo necesita también el señor Rojo. El señor Rojo no creo que vaya a abrir su propio partido, debería. O yo si estuviera en los zapatos de él lo hubiera hecho. O me hubiera tomado eh, las decisiones en ese momento, en noviembre, de alguna de las salidas de intervención que se podían tener. Pero pues analizándolo, el señor Rojo lo hizo porque él de pronto sí se hubiera mantenido y militarmente se hubiera podido aclarar esas triquiñuelas que se hicieron en varios estados, pero a futuro de pronto no iba a continuar como tal. Entonces él decidió entonces no irse a esos extremos, no los puedo nombrar, esas dos salidas que habían, porque me pueden quitar el canal. Entonces ya ustedes más o menos o buscan un poco en YouTube y pueden encontrar, o en otras páginas, a qué salidas él tenía opción. Y pero que hubiera llevado a una guerra civil, que eso se va a dar en el futuro. Eso no se va a dar ahorita, pero se va a dar en el futuro. Eso sí, tengan la plena seguridad. Porque Estados Unidos cada vez se tiende más a los extremos, de izquierda y derecha. Y en cierta forma eso es abonado y apoyado por los planes globalistas, porque dividiendo el país, dividiendo la política, dividiendo a la gente, divide y reinarás. Entonces debemos de pensarlo desde esa perspectiva. ¿Por qué no va a abrir ahorita su partido? Aunque lo debería hacer, y si lo hace, dejaría solo, prácticamente solo, al Partido Republicano. Ahora, el Partido Republicano le da una plataforma y una movilidad al señor Rojo grande. Entonces eso es beneficioso para él, porque le permite tener líderes que ya están encarrilados y un sistema que ya está encarrilado. Formar otro sería mucho trabajo. Y aunque tuviera mucha gente, todavía hay, digámoslo así, sus tradicionalistas republicanos que se quedarían en el Partido Republicano. Ahora, ¿qué va a hacer el señor Rojo? Va a seguir apoyando el Partido Republicano, porque a él le interesa inyectarle fuerza para que en el 2020, ahorita y en el 2022, Cámara y Senado vuelvan a tener, que la mayoría también fueron con triquiñuelas, porque ahí estaba también esa parte. Por eso los de azul quedaron en Cámara y Senado y en la presidencia. Esto no quiere decir de que no hayan votado por el señor de azul o el partido de ellos, pero la cuestión es que como van las circunstancias, no va a ser fácil para que el señor Rojo vuelva a estar, pero hay un efecto rebote. Tanta marginación, tanta persecución, tanta cosa en contra del señor Rojo le va a dar, genera en las personas un sentimiento de sensibilidad, de sentirse también rechazados, porque empieza también una persecución a los que apoyaron al señor Rojo y al Partido Republicano. Entonces se dará una persecución, se está dando fuerte, legal, demandas, pero el señor Rojo él está muy acostumbrado a la parte legal, y ahí va a lucharla, y no va a ser fácil. Ahí es donde yo veo que encaja, yo doy mi interpretación de que encaja lo que el Señor me mostró en el año pasado, en diferentes meses y en noviembre. Pero no tenía la certeza todavía. Todavía en mi corazón había algo que no estaba definido. Por eso yo les dije, esperemos. Hice el en vivo donde hablaba de las dos perspectivas del reinado del señor Rojo y el reinado del señor Azul, y que teníamos que esperar a enero. Ahora, ¿qué va a suceder con el señor de azul? El señor de azul no hace las cosas porque sí. Él es un mandadero.
él hace lo que tiene que hacer, él tiene que pagar los favores de estar ahí, porque él no llegó ahí porque sí. Aparte de que Obama, aparte de que Clinton, aparte de todos ellos estuvieron apoyándolo como su partido y toda esta cuestión y por sus intereses. Detrás están los globalistas de ese proyecto que son más destructivos, llamémoslo de esa forma. Eh, y van a hacer y están buscando y lo van a conseguir de aquí a junio, julio de este año. Se va a llegar al reseteo, se va por el piso la economía de Estados Unidos, porque principalmente los primeros días de mandato de este señor empezó con unas órdenes ejecutivas nocivas para el progreso de Estados Unidos. Yo estoy a favor de las leyes y la política verde, que llaman, de cuidar nuestro entorno, nuestra naturaleza, la ecología, pero en un proceso, algo que se lleve de la mano con lo que se está haciendo, no abruptamente afectando todo un ecosistema económico y político y regional y mundial, porque lo que pasa en Estados Unidos estornuda y Sudamérica le da soltura, diarrea. Eso es, perdónenme la expresión, eso es así. Entonces, con las decisiones que están tomando y que van a seguir tomando, son paga de favores que Soros y que otros hicieron para que muchos millones, y ahí las pruebas de todo ese complot, de esas triquiñuelas que hicieron para que llegaran al poder, para generar muchas cosas y unirse a otros gobiernos globalistas en el mundo y para impulsar otros nuevos que van a llegar. Entonces la cosa no se ve fácil, no se ve bien. El cambio climático, como yo se los decía en varios vivos, es un proceso natural de la Tierra. Eso lo han dicho varios científicos. Yo no soy científico ni me las vengo a dar, pero estemos los seres humanos o no, el cambio climático va a seguir. Sucedió en el año 1000 algo, en el tiempo de las cruzadas, en la Edad Media, y ahora está ocurriendo, según las reseñas históricas que se han encontrado. Claro, nosotros contribuimos al daño del planeta total. Nosotros nos estamos afectando, nos estamos pudriendo de todo lo que nosotros hemos hecho total. ¿Que buscamos un cambio? Sí. Y tienen que haber políticas de tecnología renovable, sí. Pero todavía el planeta, el mundo, perdóneme, la humanidad está muy déficit de esas tecnologías. Y eso lo hablo en un capítulo especial que hablamos de las tecnologías y los avances y lo que viene, sobre todo la fisión nuclear, que va a ser genial para la humanidad. Eso va a ser un cambio total, porque la eólica y lo que es el solar y otras no alcanzan la fuerza que se necesita. Entonces la fisión nuclear sí va a alcanzar a esos objetivos, pero se demora todavía. Limpiar el aire, limpiar la naturaleza, vivir de una forma más armónica, armoniosa con el mundo, la naturaleza y los seres, es lo que Dios quiere desde el principio. Ahora, cuando se toma esa política para hacer y tapar otras, ¿sí? Porque ahí vamos al control natal y otras cosas, fuertes para la humanidad con ese mismo objetivo altruista, estamos falseando la realidad, y eso es lo que está sucediendo. Y no es el único presidente globalista que está detrás de eso, hay muchos ahorita, pero no tienen el poder supremo para cambiar todo a un solo gobierno como tal y a la despersonalización total del ser en todas las áreas. Eso faltará tiempo. Lo van a intentar hacer, pero no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque hay diferentes causas que impiden que se llegue a esa proyección.
y dentro de ellos hay diferentes planes, proyectos globalistas que se chocan entre ellos. Ahora solo nos falta esperar, orar en Dios de que haya un cambio. Y el cambio no es de derecha, no es de izquierda, sino un cambio de humanidad y un cambio donde tanta corrupción en muchos países, continentes, ciudades, cambie. Y eso depende de nosotros y de la juventud y de los nuevos movimientos que van a nacer y que están naciendo a nivel mundial de cambio y conciencia de la sociedad y del mundo, donde no es destruir lo que hay, sino que nos sirve y lo podemos potencializar y mejorar, y lo que no lo vamos desechando en un proceso. Entonces, esos cambios así tan bruscos de la noche a la mañana, lo que forman es más desigualdad. Si ya existe y es muy fuerte, nos van a llevar a unos extremos donde los ricos, y eso ustedes lo vieron el año pasado, las estadísticas, los ricos son más ricos, y, durante la pandemia pueden ver esas estadísticas en internet, y los pobres más pobres, o sea, la clase media, que es la que ha sacado adelante el mundo, va a desaparecer. Ese es el objetivo. Bueno, esperamos en las manos del Señor. Todavía al Señor Rojo le queda un gran camino. Él va a sacar su plataforma, sus medios, y van a ser muy fuertes. Están trabajando en eso, porque él necesita tener una voz muy grande para poderse comunicar y adquirir más fuerza en ese movimiento que está desarrollando. Y la gente que lo está siguiendo, y la gente que al ver lo que nos está llevando el señor de azul, que aunque pueda tener muy buenos deseos, aunque sea una buena persona, eh, aunque su vicepresidente tenga buenos proyectos, ellos no se mandan solos. Detrás de eso no solo está la Cámara y el Senado, que ahorita es mayoría de ellos, sino los grandes terratenientes, por llamarlos así, farmacéuticas, globalistas, que están pidiendo favores. No solo pidiendo, ordenando favores, porque la llegada ahí no fue gratis y tuvieron que hacer muchas cosas para llegar. Pero esa es la política, ese es el mundo. Todavía esto no ha terminado. Eh, Estos gobiernos y las elecciones de varios países, mayoría van a ser de izquierda extremista. ¿Por qué? Porque desde Estados Unidos, desde el presidente azul, van a impulsar esto, porque ese es el plan globalista que ellos tienen, a través de medios, a través de todo el Big Tech, a través de la influencia de Estados Unidos a países que hemos sido cobijados en amistad, hemos sido sublegados por ellos, hemos sido apretados financieramente a través de las deudas que tenemos. Entonces pues la cosa no es fácil, pero eh, y los diferentes gobiernos que han sido de derecha, entre comillas, porque como yo les decía, ni izquierda ni derecha ya existen esos postulados, y los objetivos ya no hay, ya es quien pueda subir y tomar el poder y beneficiarse. Están cansados de los gobiernos de derecha, y es muy entendible, porque es que vamos a la acabose como vamos, pero se ha tratado de mantener algo. Ahora, el manejo de la pandemia, eso dio por igual a todos los países. Si usted ve a todos los países, todos se han afectado y han tratado de hacer una, dos, tres cosas, y eso no ha sido fácil. Sobre la pandemia hablo en el primer en vivo de las predicciones que se cumplieron, del estudio, del análisis del 2020 y las que van a venir en 2021. Es interesante, escúchelo sobre la pandemia y lo que va a suceder. Debemos de orar para que Dios coloque en la presidencia y en nuestros líderes personas dignas, personas espirituales, personas con temor de Dios, personas humanistas, personas íntegras, que eso es lo más difícil y lo más complicado, porque desde el mundo que es mundo, y las sociedades desde que se crearon, desde lo tribal, después de dejar de ser recolectores, cazadores, a volverse a ser
agricultores y desarrollar un modelo comunitario, empezó. Ahí está Caín y Abel, ese ejemplo que nos pone la Sagrada Escritura de la desigualdad de el ser humano, las clases sociales, políticas, étnicas, religiosas. Ningún extremo es positivo. Buscamos un cambio y ojalá los que se presenten a estos nuevos postulantes de gobiernos, de presidencias, tengan una mejor proyección más humanística y menos polarizada de un lado, de izquierda o derecha. Más bien el partido que debe hacer debe ser la humanidad como tal, porque estamos afrontando cosas muy fuertes, cosas que todavía faltan por suceder en muchas áreas, por eso las describo y las hablamos en los envíos que estamos haciendo. Todavía falta algunos por terminar para que se suscriban y los escuchen y vean qué es lo que está sucediendo. Entonces, ya vemos que en este mundo rigen fuerzas que muchas veces no son las que nosotros esperamos y que en cierta forma desequilibran las cosas. Pero no todo está perdido. Esto va a llevar a esta crisis y reseteo económico, financiero, que lo dije en el 2019, lo dije en el 2020 y lo digo ahorita en el 2021 sobre el cambio económico que va a suceder, político que está sucediendo, va a llevar a que el ser humano pase por momentos difíciles, pero también para que tome una conciencia. Dios en todo tiene un propósito y a través de las dificultades también aprendemos espiritual y materialmente. A veces nos toca a las malas, porque a las buenas no entendemos. Entonces esto va a hacer de que haya un gran cambio, una gran conciencia, a pesar de que quieran perseguir eso y de que busquen, porque eso va a ser un efecto rebote, de que busquen despersonalizar al ser, quitarle toda su esencia espiritual, material, social, política, estatal, personal, de libertad, va a ser de que coja más fuerza y en el futuro hayan muchos cambios en los cuales se va a cambiar esa perspectiva de partidos, porque eso ya va a ser un concepto obsoleto, ya van a ser propuestas políticas y esto va a ayudar mucho a la humanidad y va a ser un consenso entre muchos países sin dejar, o sea, no hablamos de Naciones Unidas, porque eso es otro cuento y no me voy a meter en eso, pero si hablamos de una coordinación entre diferentes países para ayuda mutua, mucho más cercanos, mucho más humanitarios, mucho más de dignidad humana. Pero para que eso llegue y se acabe tanta diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados, tercermundistas, va a faltar muchas cosas. Va a faltar muchas cosas. Que lleguemos a una igualdad de condiciones y eso a veces llega a través de guerras, llega a través de epidemias, llega a través de conflictos, llegan a través de guerras civiles, pero eso todavía no va a pasar, eso se va a demorar unos años, pero mientras tanto no todo está perdido. Llegando el señor rojo al poder, no es que sea un santo, no es que él sea la mejor persona, pero los ideales o el proyecto, así sea globalista que él va trayendo, desafortunadamente, va a equilibrar un poco las políticas internacionales y geopolíticas en muchos otros países y eso abarca a Colombia también para buscar un equilibrio, porque es que ese es el problema ahorita, se están polarizando, o usted es izquierda o usted es de derecha, usted es blanco, usted es negro. No, somos humanidad, o sea, no hay que ponernos etiquetas ni que nos etiqueten. Ya es muy diferente la elección a según lo que usted crea de sus principios, X partido o Y. Pero como les decía, eso por la corrupción y por muchas cosas han pasado a tener una visión muy diferente y la corrupción nos tiene podridos desde adentro en todos los niveles. Entonces, para ir cambiando eso tienen que haber muchas cosas, porque el ser humano se acostumbra a ese estatus
y esa forma de hacer las cosas que no es la mejor y no es la correcta. Nada, agradecerles, espero que esto les sirva de información. La información es poder, para que ustedes se den cuenta un poco cómo van las cosas y para dónde van y qué es lo que yo opino y qué es lo que yo pienso. A algunos les molestará lo que les digo, a otros no. En el gobierno del señor Azul van a haber cosas buenas. La legalización de varios inmigrantes se va a dar, pero no como esperan, y van a haber también deportaciones. Entonces no es así tampoco lo que esperan muchos de que va a abrir y todo el mundo va a entrar y todo el mundo va a legalizar, no. Los que están ya en un proceso van a avanzar, los que llegan entran en un proceso, pero no a todos los van a recibir. Entonces, cuando estuvo el gobierno de Obama y el señor de azul fue la mano derecha, el ejecutor, fue los gobiernos que más sacó a inmigrantes de Estados Unidos. Y Obama prometió varias veces esa reforma migratoria y no la cumplió. Igual el señor de azul que está en ese momento lo prometió y no lo cumplió. Ahorita va a ser una medio arreglo migratorio como para quedar bien, pero eso no va a ser como muchos piensan y muchos se van a decepcionar. Ahora, los cambios que esperan los de extrema izquierda, poco a poco van a querer implementarlos, pero obviamente eso no va a ser fácil, porque hay resistencia. Entonces eso para un poco el proceso. Y mucha gente, al ver que económicamente y las leyes y la forma en que están viviendo están peor a lo que estaba, van a reflexionar y van a decir no, con este señor de rojo no lo quería, me parece terrible su forma de actuar, su forma de pensar y de hacer, pero llevó bueno el país en ese momento, volvamos a él. ¿Por qué? Porque es que en política los que son mayoría son los que tienen más fuerza. Por eso el señor de rojo permanece también con el partido con que está, aunque si abre otro partido también le iría bien. Y en nuestros países también hay esa polarización. Entonces, si hay una propuesta nueva, que sería lo mejor, muchos no la van a apoyar porque están todavía muy o derecha o izquierda. Así estamos. Entonces hay que orar que nuevas propuestas cojan fuerza, que haya un cambio real, radical, en paz, en tranquilidad, pero un cambio profundo en las políticas, que esto va a impactar nuestra vida y de nuestros descendientes. Muchas gracias, Dios los bendiga y suscríbanse al canal. Gracias.